Padre. A todos aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos un nuevo Padre. Todos somos una familia y tenemos un mismo Padre. Naturalmente, yo sé que muchos de nosotros no hemos tenido un Padre realmente que Dios nos dio para protegernos, para cuidarnos, para formarnos, para enseñarnos en la vida. No hemos tenido ese Padre. Y muchos de los que están aquí tampoco son esos padres. Pero gracias a Dios de que tenemos un Padre, de que nos perdona. Él nos perdona, nos renueva y nos da una nueva oportunidad. Ser padres, como Dios quiere, es solamente con su ayuda. Solamente con la ayuda de Dios podemos llegar a ser los padres que nuestros hijos necesitan. Y el mayor legado, la mayor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es nuestra fe en aquel Padre Todopoderoso. Siempre les recalco yo a mis hijas, les digo, lo único que yo les puedo dejar a ustedes es la fe en Jesucristo. Y si yo les exijo, y si yo las motivo, y si yo insisto en que ustedes congreguen, que ustedes lean la Biblia, que ustedes busquen a Dios, es porque yo un día quiero encontrarlas en el cielo. Ese va a ser un gozo grande y un gozo maravilloso como padres. Decir a Dios que hemos cumplido con la tarea que tú me has dado. Nuestros hijos son herencia de Jehová. Herencia de Jehová son los hijos. O sea, lo que yo voy a dejar, yo voy a partir, usted va a partir como padre, pero va a dejar una herencia en la tierra. Y esa herencia va a ser nuestros hijos. Esta herencia, nuestros hijos, los que van a continuar la obra de Dios. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? Quería yo motivarles con la historia de Lucas 15. Lucas 15 hay tres parábolas. Empieza Jesús a contarnos primero la historia de la oveja perdida, luego la parábola de la moneda perdida y concluye con la parábola del hijo perdido o el conocido hijo pródigo, ¿verdad? Les cuento, es súper conocida esa historia. Había un padre que tenía dos hijos y el menor de ellos decide pedir su herencia y marcharse lejos de casa. Los hijos son diferentes, ¿verdad? Usted tiene dos hijos, pero son dos mundos diferentes. Y lo mismo estaba viendo este padre. Uno, el mayor, era pegado a papá en casa, y el otro, el menor, era más aventurero, quería ver qué hay más allá. Diferentes los hijos. Pero ahí vemos el padre que a veces tenemos que soltar a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que soltar a nuestros hijos, aunque sabemos que hablamos y decimos ese no es el camino correcto, eso no te conviene, pero a las finales nuestros hijos tienen que decidir, a las finales nuestros hijos tienen que tropezarse, a las finales nuestros hijos tienen que hacer sus propias experiencias, y eso como padre duele, ¿verdad? ¿O no duele? Cuando ves que tu hijo va por mal camino, le escuchó tu consejo y cayó. Y yo digo, nosotros también hemos hecho lo mismo con nuestros padres, ¿verdad? También hemos hecho lo mismo. Y vemos que este padre le da esa libertad para que este hijo decida. El hijo va, como todos conocen la historia, malgasta los bienes, malgasta su salud, malgasta su tiempo, y a las finales lo más asombroso y lo más maravilloso es que este joven vuelve en sí. Él cayó tan bajo cayó, no había posibilidades para recuperarse, pero se acordó de que en la casa, se acordó de los años en la casa, que tenía un padre, y que ese padre tenía mucho jornalero, ahí había suficiente comida, se acordó de su padre. Entonces agarra a este joven y dice, yo me voy a levantar y voy a volver a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabes qué, Padre? Yo no soy digno de ser tu hijo. Padre, hazme por favor uno de tus jornaleros. Me asombra esa actitud de este hijo. Y sabe que a veces nos oramos y decimos, Señor, por favor, escudriña mi corazón y revélame si hay caminos de perversidad.
Porque sabemos que cuando nos alejamos de Dios, nuestro corazón empieza a sufrir, nuestro corazón empieza a sentir ese alejamiento de Dios. Y aquí hay una lección. Debemos de volvernos a Dios. Debemos de levantarnos y decir con el corazón, ese corazón humilde que dijo, he pecado contra ti. Primeramente peco contra Dios. Luego, Señor, yo no soy digno. No soy digno, soy débil. Ayúdame. Y después, hazme uno de tus jornaleros. Un corazón totalmente volcado, un corazón totalmente humillado, un corazón totalmente abierto, rendido a los pies de Dios para que Dios haga todo el propósito que Él tiene pensado hacer con tu vida. Y ese corazón, hermano, es importante en cualquier etapa en nuestro caminar con Cristo. Eso es muy importante, tener este corazón abierto y rendido a los pies de Cristo. Ya no pedir que se haga mi voluntad, mi manera, sino la manera de Dios. La voluntad de Dios debe de reflejar en nuestro corazón. Ese debe ser nuestro deseo, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en el trabajo, en donde sea. Ese debe ser nuestro deseo, nuestro motivo de oración. Así, eso se llama humildad. Hágase lo que tú quieres conmigo. Y vemos que él se levanta, ¿verdad? Se levanta y va corriendo donde su padre. Tenía la seguridad. Y yo pienso que en el camino quizás le vino dudas y dijo, ¿y si no me reciben? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no me reconocen? ¿Y saben qué? Cuando hay un corazón arrepentido, no pone condiciones. El corazón arrepentido no pone condiciones. No pone condiciones, se entrega. Porque reconoce que ha pecado, reconoce que está mal. Y vemos cómo Dios, el Padre, lo estaba esperando, como nosotros esperamos a nuestros hijos cuando están desviados, ¿verdad? Estamos orando por ellos, estamos esperando el día que Dios responda a nuestras oraciones, estamos esperando el día que Dios traiga a nuestros hijos a los pies de Él, que se reconcilien con Él, que den frutos de Él, ¿verdad? Y así estaba ese padre esperando que su hijo venga y lo tomó en los brazos y nos cuenta la historia de que le puso una nueva ropa, le puso un anillo, le puso sandalias y hizo una fiesta. Dice, es necesario hacer fiesta, porque tan es la alegría de Dios de recuperar lo que Él pierde, de recuperar cuando tú y yo perdemos la relación estrecha con Dios, es para Él tan importante eso que se alegra cuando un pecador se arrepiente y viene a Dios. Y saben, hermano, ese arrepentimiento, esa media vuelta, no solamente fue en el momento de esa conversión, cada momento estamos apartándonos de Dios. Entonces necesitamos volver a Dios con ese corazón abierto, con ese corazón humillado, con ese corazón de decir, Padre, he pecado contra ti, lo sé, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, no me merezco. Y lo que me asombra es que este hijo conocía a su padre, tenía una buena imagen de su padre, sabía. Y regresó. ¿Y cuán importante es tener una buena imagen de su padre? Aquellos que no hemos tenido padres que nos protegieron, padres que estuvieron ahí para consolarnos, padres que estuvieron ahí para ayudarnos, padres que estuvieron ahí para guiarnos en el camino de la vida, aquellos que no hemos tenido esos padres y que lo necesitábamos, formó una imagen en nuestro corazón de un padre terrenal, lleno de defectos, lleno de debilidades, lleno de indiferencias, formó aquí. Ahora venimos al Padre Celestial y nos cuesta romper todos esos esquemas de Padre que tenemos en nuestro corazón para abrirnos a ese Padre Celestial, a ese Padre que no necesita que nosotros hagamos algo para que Él nos ame. Aquel Padre que no está viendo si me porté bien para Él amar, sino es el Padre que ahora hemos recibido. La figura del Padre Celestial es un Padre lleno de gracia y lleno de misericordia, aquel que sí nos cuida, aquel que sí nos protege, aquel que sí le interesa cómo estamos andando, cómo estamos pensando y
cómo estamos avanzando, ¿verdad? Ese es el Padre que tenemos. Y este Hijo, y yo creo que mientras conocemos al Padre como Él es, nos va a dar motivo, alegría y empuje para levantarnos cuando caemos. Para levantarnos y caer, si yo voy a ir al Padre, voy a volver a mi Padre, voy a volver a sus brazos, porque allí yo tengo suficiente. Allí yo tengo lo que yo necesito. En Él van a ser satisfechas todas mis necesidades. Allí voy a ir. Entonces, ese empuje, ¿no? Cuando tenemos una buena imagen y correcta y sana figura de ese Padre celestial. Dios en su misericordia quiera borrarnos esa imagen de ese Padre terrenal que tuvimos. Unos tuvieron un padre maltratador, otros tuvieron un padre que golpeaba a la mamá, otros tuvieron un padre que maldecía con su boca, unos tuvieron un padre violador, otros tuvieron un padre que los abandonó. Y esa imagen del Padre a veces nos persigue, pero gracias a Dios y a través del Espíritu Santo, todo eso podemos dejarlo y abrirnos al amor de ese Padre celestial. Y el ejemplo para todos aquellos que somos padres, imitemos a Dios, imitemos ese corazón, que cuando viene un corazón arrepentido de verdad, un corazón que reconoce sus errores, un corazón que está dispuesto a dar marcha, a dejar el pasado y extenderse al futuro, abrazar a ese Hijo, a hacer fiesta, regocijarnos juntamente con Él y no a despreciarnos, no a juzgarnos, no a condenarnos, sino mostrar esa misericordia, ese amor, esa gracia que Dios tiene. Que el Señor nos siga ayudando en esta labor de padres. No es fácil formar seres humanos para esta vida que tienen retos mucho más desafiantes que nosotros. La juventud, nuestros hijos tienen retos mucho más desafiantes que nosotros de la generación pasada. Pero no nos desanimemos. Si hemos cometido errores hasta ahora, si no hemos sido los padres que hemos protegido, que hemos ayudado, que hemos formado a nuestros hijos para esta vida, sabemos que no le hemos dado lo mejor de nosotros, pues pidamos perdón a los hijos, pidamos perdón a los hijos, pidamos perdón, acerquémonos a ellos y digámosles, perdóname, pero ahora sé que actué, quién sabe, quizás por el padre que tuve, no tuve un modelo de padre, pero ahora tengo un modelo de padre, es mi Padre celestial, y quiero que empecemos de nuevo. Quiero no quiero que se repita la historia que yo pasé en ti. Yo quiero que nosotros empecemos a formarnos diferente, como Dios quiere, según los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Esta es la historia del hijo pródigo menor, que se fue del padre, pero que volvió con un corazón arrepentido y que Dios y que su padre lo recibió con mucho amor, con mucho gozo y con mucha alegría para empezar una nueva relación. El Señor les bendiga. Adelante había una frase que decía, bueno, eso es un texto bíblico que decía, y todo lo que el Padre me da, bueno, y viene a mí, yo no lo he hecho fuera. Entonces, esto nos hace recordar el inmenso amor Cristo Jesús expresó a cada uno de nosotros y expresa también en estos tiempos en su gracia y su misericordia. Todo aquel que viene a Jesús es recibido por Dios con ese inmenso amor, un amor inmerecido. Hemos hecho una buena elección esta tarde también al estar en este lugar, una buena elección, porque mejor es vivir en la casa de Dios. Juan Hermoso dice, su palabra es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, estos principios de congregarnos, de estar unidos, festejando, honrando, adorando, glorificando a Dios, es fundamental para poder permanecer firmes en el Señor. De esta manera nos vamos motivando. ¿Por qué motivando? Porque en el transcurso de nuestra vida, cada uno de nosotros nos vemos y nos enfrentamos por diversas situaciones que sin el apoyo que recibimos de cada uno de nuestros hermanos, con la palabra, con esa palabra que ha estado trabajando en sus corazones, con la palabra de Dios,
con el saludo, con una palabra de motivación, probablemente que estemos tan desilusionados en parte por darle lugar quizás a nuestra carne. Y necesitamos ese empuje del Señor. Y es importante, es un mandato del Señor estar congregado siempre. Así que es una buena elección estar en esta tarde también recibiendo del Señor y glorificando su nombre. Un versículo bíblico en Gálatas 5, 20 y 25 habla acerca del Espíritu Santo y dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, necesitamos recordar este grandioso inicio, esta nueva vida, esta nueva naturaleza en Cristo Jesús, porque dice el Señor Jesús que a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, todo aquel que ha entregado su vida al Señor Jesús y le reconoce como su Señor y su Salvador, entonces es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a morar en nuestra vida, Dios con nosotros, el misterio revelado a nosotros, Dios morando en nosotros, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Entonces dice, si vivimos por el Espíritu, si hemos entregado nuestras vidas al Señor Jesucristo, si el Espíritu Santo está morando en nuestros corazones, si hemos sido sellados con estas arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo, entonces también, dice su palabra, andemos también en el Espíritu. Este es un mandato que no solo es para un grupo determinado de personas, es para todos nosotros. Andemos en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Es muy importante que lo escudriñemos durante mucho tiempo. Andar en el Espíritu nos lleva a pensar en muchas relaciones y versículos bíblicos de la palabra de Dios. Verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. También dijo el Señor, el fruto del Espíritu es una evidencia de amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, de estas buenas virtudes que deben nacer, que deben producir de una vida entregada, como hemos mencionado el domingo anterior, una vida entregada al Señor Jesús. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Significa que nuestras vidas deben ser direccionadas, deben ser entregadas, conducidas, dirigidas y gobernadas por el Espíritu Santo. Es decir, yo me sujeto a la palabra de Dios, al gobierno de Jesucristo en mi vida, al gobierno de Cristo en mi vida a través de su palabra. Es decir, que la palabra de Jesucristo esté inundando mi memoria, esté llenándose de mi memoria, gobernando mi corazón y conduciendo mi vida. Andar en el Espíritu es ser obediente a Dios. Ahora, el hecho de practicar la obediencia parte de un ejercicio personal, un ejercicio importante que lo hace el discípulo de Jesús. Dijo el Señor Jesucristo a nosotros y de esta manera nos enseña a proseguir adelante a la meta. Ustedes son mis discípulos y mis palabras permanecen en vosotros y hacéis todo lo que yo digo. Entonces, estos principios aplicados en nuestra experiencia de vida cotidiana, entonces nos dan como resultado obediencia. Obediencia. No habrá obediencia si en caso descuido o hago una pantalla así en mi mente de decir no quiero poner en práctica. No es necesario de decir no quiero poner en práctica, sino más bien sabiendo las cosas que debo hacer, las cosas que son importantes, las que pertenecen al reino, las que pertenecen al reino de Dios y su justicia, las he atesorado en mi corazón y no las hago. Dijo el Señor, es semejante como aquel hombre que construye su casa sobre la arena y entonces viene cualquier vicisitud de la vida, adversidad, circunstancias, y los ojos pegados en las circunstancias son las que hacen claudicar nuestra fe. Entonces, el ejercicio, es decir, el poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas,
nos lleva como consecuencia a la obediencia. Y hay un principio muy importante que dice: la obediencia trae bendición. Y efectivamente Dios se mueve, se goza cuando nosotros vamos marchando en la visión que tenemos en Cristo Jesús en obediencia. Dios hace grandes cosas cuando marchamos en obediencia hacia nosotros. Pero aparte de esas situaciones, también en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, a veces no actuamos como deberíamos actuar. Sin embargo, Dios se muestra con misericordia con nosotros. Por eso, cada mañana es nueva su misericordia del Señor para con nosotros. Es un motivo más por el estar agradecidos con el Señor siempre. Es un buen Padre. Entonces, si vivimos por el Espíritu, pongamos en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Permitamos que Jesucristo tome el control y el gobierno absoluto de nuestra vida. Y esto indica una entrega, una búsqueda de nuestros corazones hacia el Señor. Si bien es cierto, Dios nos ha cautivado con su inmenso amor, y en su inmenso amor nos ha dado libertad, perdón de pecados, vida eterna. Nos ha dado su confianza, nos ha dicho: yo te voy a ayudar, yo estoy trabajando en ti. Pero nuestra relación con el Señor está implicada con un compromiso. El compromiso con el Señor hace que internamente uno se vea atraído por los lazos de amor que ofrece Dios. Y esta atracción se ve reflejada por el deseo de escuchar la palabra, por el deseo de atesorarla en el corazón, por el deseo y la entrega de ponerla en práctica en nuestras vidas. O sea que ese compromiso, esa relación con el Señor Jesucristo parte de la obra de Dios en nuestras vidas como una iniciativa de cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor: esforzaos. Es importante pensar en esto, porque comúnmente se puede pensar bajo estas circunstancias: si Dios empieza la obra, entonces que haga el trabajo. No necesito decirlo así en mi vida, pero si me acomodo a las circunstancias y a un entendimiento pobre, entonces, por mi manera de actuar y mi manera de comprometerme y entregarme a aquel que me amó, puedo estar diciendo de esta manera: haz el trabajo en mi vida. No es así. Hay un compromiso con el Señor, el cual nosotros le llamamos mi amado, mi Padre, mi Señor, mi Rey. Y esto indica gobierno de Cristo en nuestras vidas, en cada una de las áreas de nuestra vida. Nosotros hemos, por muchos momentos y muchas circunstancias, tratamos de manejar nuestras vidas poniendo a tela de juicio nuestro razonamiento. Muchas veces direccionamos bien nuestra vida, pero lamentablemente fracasamos, porque nos falta la dirección de Dios. Y si hemos iniciado una vida nueva en Cristo, es decir, hemos empezado nuestro andar, esta nueva experiencia de que Cristo nos ha libertado de esta muerte espiritual, entonces necesitamos la dirección de Dios, la dirección de su palabra, la dirección del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado y nos ha puesto en nuestros corazones alguien que nos va a direccionar. Si mis oídos no están afinados, mi corazón no está afinado a las Escrituras, a su palabra, a la voz del Señor, entonces muy poco seré obediente a la voz del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos facilita todo lo necesario para tener una vida victoriosa sobre el pecado y sobre todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque Él es el vencedor. Dice su palabra: somos en Cristo más que vencedores. Entonces, Dios nos ayuda. No tenemos que hacerlo nosotros solos. El orgullo nuestro hace que nosotros empecemos a trabajar con nuestras propias vidas, planeando, ideando, haciendo muchas cosas. El orgullo nuestro. Pero si dejamos el orgullo a un lado y decimos: Dios, trabaja en estas áreas de nuestra vida, porque lo necesito, porque he avanzado contigo, pero aún quiero conocerte más, quiero más de tu presencia, quiero más de ti. Ese es el anhelo, la entrega apasionada, lo que nosotros llamamos primer amor también. Lo necesitamos, es esa frescura, ese manantial de agua viva brotando en nuestros corazones, moviéndonos, haciéndonos gozar y deleitar
por confiar en Dios. Porque no hemos confiado en un Dios que es oídos sordos, o es mudo, o es ciego. Es un Dios vivo. Amén. Es un Dios vivo en quien nosotros hemos confiado. Entonces, ser conducido, tener una dirección bien detallada, una dirección bien firme, y esta dirección me lo va a dar el Espíritu Santo, entonces voy a tener un buen norte, una buena vida, un buen cuerpo, el cuerpo celestial. Ahora, no es que estoy indicando que estoy perdiendo en Cristo Jesús o que voy a perder, sino que en el camino hay bastantes inquietudes, perturbaciones, y estas perturbaciones lo hace el enemigo de Dios. Siembra cizaña, siembra discusiones, trae multitudes de problemas, multitudes de crisis, y si no tengo la dirección de Dios, estaré con mis ojos grandes frente a las circunstancias y quizás dejando de lado la visión que debería tener en Cristo Jesús. Por eso necesito la dirección de Cristo, la dirección del Espíritu Santo, la dirección de Dios en mi vida. Lo necesitamos como creyentes. Entonces, cuando andamos en el Espíritu tenemos una dirección muy abierta, y cuando esta dirección es abierta a nuestros ojos, entonces tenemos decisiones sabias. Vamos a ver algunos ejemplos que nos permiten entender de por qué marchar en obediencia respecto a la dirección que da Dios a nuestras vidas. Porque es importante, de hecho que ya lo hemos experimentado, somos buenos aconsejando sobre la dirección que manda Dios. Ha dado buenos resultados en nuestra vida, pero que siga dando más resultados y más resultados en nuestra vida, para que tomemos actitudes diferentes. Quizás una de ellas, como los bereanos que atendían y escuchaban, escudriñaban y comprobaban las cosas si eran veraces conforme se decía. Entonces, vamos a tomar tres ejemplos. En primer lugar, la situación en la vida de Pablo, de Silas y de Timoteo. 3 siervos del Señor que estaban llenos del Espíritu Santo, lo dice la palabra. Entonces, Pablo había elegido a Timoteo y a Silas para ir con él por las iglesias, por todas las iglesias, afirmando en su palabra, en la palabra del Señor, a estas iglesias. Quizás esto está en Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y dice, versículo 5, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. O sea que estos hermanos motivaban a los hermanos, predicaban, les exhortaban, les animaban a perseverar en la palabra del Señor y en la doctrina de Jesucristo. Y por esta causa, dice, aumentaban en número cada día. Entonces Pablo, Silas y Timoteo estaban comprometidos en la obra misionera. Usted y yo estamos comprometidos con el Señor Jesucristo, viviendo una vida gobernada por nuestro Señor Jesucristo. Estamos comprometidos con Él. Ellos estaban comprometidos en una obra misionera. Estaban analizando, observando las necesidades espirituales que había en diferentes alrededores. Nosotros podemos estar observando los vacíos, las áreas, las flaquezas, ya sean de nosotros, ya sean de nuestros vecinos. Así que Pablo observa una gran necesidad espiritual y dice, vamos a Asia, vamos a predicar el Evangelio porque hay pobreza espiritual, vamos allí. Notemos esto. Un hombre y un siervo del Señor identifica una necesidad, toma una decisión y lo ejecuta. Pero, ¿qué sucede? El Espíritu Santo se lo impidió. Versículo 6. Capítulo 16, verso 6 de Hechos, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ve una necesidad, toma una decisión, y el Espíritu Santo le dice a Pablo, no es el tiempo todavía que vayas a hacer.
¿Qué decisiones estamos tomando nosotros? Esto es muy práctico, muy interesante. ¿Qué decisiones estamos tomando nosotros? Y le consultamos al Señor y le decimos, Señor, toma el control de esta situación. No sé si Pablo lo haya hecho, pero él tenía una costumbre de buscar al Señor. Pero bueno, recibe la orden del Espíritu Santo y dice, no vayas, Pablo, todavía no es el momento. Pablo tiene un hambre, un deseo, tiene decisiones que tomar respecto al compromiso de vivir una vida entregada al Señor. Usted y yo tenemos esas decisiones que tomar, decisiones sabias. Y si tenemos la dirección del Espíritu Santo, estas van a tener efecto, van a producir 100 por 1, como dice la palabra del Señor. Entonces, Pablo, al escuchar esta orden, bueno, al parecer dice, bueno, está bien. Entonces, con Timoteo y Silas dicen, pues, ¿a dónde vamos a ir? Ellos dicen, mejor vamos a Bitinia. Pablo dice, vamos a Bitinia, porque ahí hay también gran necesidad. Allí hay personas que están viviendo en tinieblas y nosotros somos elegidos para ir con ellos. Pero por segunda vez el Espíritu Santo se los impidió. Dice, y cuando llegaron a Misia 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas. ¿Dónde terminaron? En Troas. Los 3 amigos, los 3 siervos del Señor terminaron en Troas sin saber qué hacer, preguntándose, ¿y ahora qué? ¿Dónde vamos? Notemos esto. Hay decisiones que se toman, son congruentes, son sensatas, son sabias, pero falta algo. Le ha entregado a Dios para tomar esas decisiones. Está esperando la respuesta del Señor frente a las decisiones que estamos tomando. Entonces seguramente Pablo empezó allí a orar al Señor. Señor, ¿no quieres que vaya a este lugar? Todavía no es el tiempo para Asia. Quiero hacer tu voluntad. Y de pronto una visión. Ahora empieza la dirección de Dios. Y Pablo en esa visión ve, dice, a un hombre, dice verso 9, y se mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¡Qué interesante! Ahora viene la respuesta de Dios, pero ¿cuándo viene esa respuesta de Dios y esa dirección precisa, exacta, bien detallada, bien definida? Cuando nosotros esperamos en el Señor. Esperar en el Señor. Usted y yo necesitamos esa dirección de Dios, esperar en Dios. Dios se ha equivocado. No. Dios se equivoca, no. Dios conoce el futuro, Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente. ¿Qué mejor que Él nos diga, por este lado marcha en tus decisiones? Necesitas la dirección mía, dice el Señor en otras palabras, porque su palabra dice, sin mí nada podéis hacer, incluidas las decisiones que tomamos. Así que probablemente estemos batallando con ciertas decisiones que ni siquiera le hayamos entregado a Dios, y producto de ello recibimos las consecuencias. Sin embargo, aún así la misericordia de Dios es para con nosotros. Amén. Es así, a pesar que esas decisiones chuecas, malas, desequilibradas, sin consultar a Dios, hayamos tomado, aún la misericordia de Dios se ve siendo latente y presente en nuestro caminar. Porque Dios dijo, con amor eterno te he amado. Vendrán muchas decisiones que hay que tomar más adelante. En la vida de joven, muchos jóvenes, nosotros tomamos muchas decisiones. En la vida de adultos, muchas decisiones. Hoy acababa de decir nuestra hermana también, frente a muchas decisiones que hayan podido tomarse los hermanos de no estar aquí por un partido de fútbol. Probablemente puede ser. Pero hay muchas decisiones. ¿Qué es mejor frente a estas situaciones? Tener la dirección de Dios, esperar en Dios. Ahora, regresando a nuestro tema. Entonces,
Pablo recibe una visión y le dice Dios, que le muestre la visión a un hombre rogando, diciendo, ven por nosotros, necesitamos ayuda. Es probable que nosotros también recibamos una respuesta del Señor, pero notemos cómo es que a veces tenemos que tener los oídos bien afinados, los ojos bien afinados, el corazón y la fe puesta en el Señor Jesús, aunque no salga como nosotros esperábamos o como nosotros hemos escuchado. Pablo, Silas y Timoteo emprendieron el viaje lo más rápido posible a Macedonia. Llegaron a Filipo, la primera ciudad de Macedonia, dicen las escrituras más abajo. Y lo que observaron fue no el varón de Macedonia, un grupo de mujeres que estaban listas para escuchar la palabra de Dios. Dice allá abajo, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba estamos oyendo ahora también la palabra de Dios, pero ¿qué estaba sucediendo con esta mujer Lidia, que estaba oyendo la palabra de Dios, que podría ser el resultado y el efecto también de Dios en su vida hoy? Dice que estaba oyendo la palabra del Señor, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Jesús recibió una información y le dijo, le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera preguntando por ti. En otras palabras, sal y háblales. Dijo Jesús, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? No son los que oyen la palabra. Una grande bendición el oír la palabra del Señor, porque por medio del oír viene el oír de la palabra del Señor, viene la fe. Entonces Pablo esperaba una respuesta, se le da una visión, y en la visión se le muestra a un hombre pidiendo ayuda, pero lo que encuentra en esa dirección y obediencia no es a un hombre, son mujeres. Y empieza a predicar la palabra del Señor. Y al terminar de predicar la palabra del Señor, hay resultados, hay cosecha. Pero él está pensando seguramente en la visión, que no era un hombre. Quizás a sus amigos podría decirle, pero yo he visto en la visión a un hombre. Y acá veo puras mujeres mirando a las mujeres. Y no veo ni siquiera un hombre a mi vista. O he escuchado bien, ¿qué está sucediendo? Pero lo que había hecho Dios es abrir el corazón de una mujer, y un grupo de personas estaban siendo salvos. Entonces, cuando Dios nos da una dirección, cuando Dios nos da una orden, probablemente no va a suceder como nosotros lo esperamos. Aquí Pablo esperaba a un grupo de varones, pero no sucedió quizás a un hombre pidiendo ayuda. El asunto es que ese fue el comienzo, porque finalmente el asunto no queda ahí, sino que también se encuentra con un hombre, porque después termina Pablo en la cárcel, y allí había un carcelero que decía, ¿qué debo hacer para ser salvo? Finalmente sucedió lo que Dios le había indicado, pero veamos, no siempre va a suceder así como queremos. Muchas veces nosotros somos los que nos enojamos cuando Dios nos dice algo y no sucede así como lo hemos escuchado. Nos enojamos. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados que las cosas salgan así al detalle, todas las cosas en su lugar. Si no aparece ese hombre, entre comillas, lo descartamos todo. Pero no es así. No es así. Dios se estaba moviendo, a pesar que sí, efectivamente no había hombres ahí en ese lugar, había un grupo de mujeres, y Dios estaba haciendo la obra, se estaba moviendo en ese lugar.
Y como resultado podemos observar la maravillosa obra de Dios. Y esto va como consecuencia en la obediencia que usted y yo tenemos al Señor. Miren, Pablo fue obediente. Como resultado de esa obediencia hubo cosecha para el Señor. Nosotros, aunque no veamos, así como hemos escuchado, aunque no veamos, sigamos siéndole fieles, obedientes a Dios, porque eso tendrá su efecto y Dios hará una obra, aunque usted no lo vea. Eso en usted, Dios está haciendo una obra que usted no lo puede ver quizás, pero en su momento usted lo va a glorificar al Señor y lo va a reconocer. Entonces, eso es lo que aprendemos del Señor. Por eso decimos que es importante congregarnos. Es importante escuchar la palabra del Señor. Es importante tener un corazón abierto para el Señor. Buenas intenciones, buenos propósitos tiene Dios para cada uno de nosotros, dice su palabra. Entonces, no estamos en un tiempo para desperdiciar las riquezas que provienen de Dios. El tiempo pasa, dice un versículo bíblico, que la vida del hombre es como la flor del hierro. Hoy hoy puede lucir lúcido, fresco, joven, fuerte, pero el mañana es incierto. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Dios nos da palabras de consuelo. Palabras de consuelo. Toma mi dirección, nos está diciendo. No tu dirección, mi dirección. Espera en mí. Y si no tengo paciencia, porque a veces también nosotros nos desesperamos y somos así. Necesitamos que las cosas sucedan ya. Somos así de ese tipo también. Y si no tenemos paciencia, alguien nos dijo, yo soy tu ayudador. ¿Y por qué podríamos ignorar? Podríamos decirle Padre, porque es un buen Padre. No es aquel Padre que pedimos pan y nos da piedra, o pedimos pescado y nos da serpiente. No es. Es un buen Padre para poder decir, buena cosa pides, toma. Salomón, buena cosa pediste. No, esto no solamente te voy a dar, sino más. El corazón abierto. Andar en el Espíritu Santo es poner nuestros corazones a disposición del Señor. Que Dios nos gobierne, que Dios nos gobierne nuestros corazones. Otros hombres fieles al Señor que esperaron andar en el Espíritu Santo, de los cuales nosotros también podemos aprender, es en este caso Felipe y Pedro. Dios había hecho una buena obra usando a Felipe en Samaria. Había hecho una buena obra. Dios lo usó a Felipe como un instrumento para glorificar el nombre del Señor Jesús, y muchos se convirtieron. Pero el ángel del Señor le dijo a Felipe, Felipe, quiero que vayas al desierto de Gaza. Felipe, obediente. Esa es la palabra que aprendemos también esta tarde. Obediencia. Felipe, obediente, pagó sus cosas, le dijo adiós a Samaria y emprendió su camino. Sabemos qué es lo que aconteció. Se encontró con un etíope, eunuco, en su carro, sentado leyendo el profeta Isaías 53. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carruaje. Acércate. Felipe se acercó, le explicó a este etíope el Evangelio de Jesucristo, y lo último que supo Felipe es que el etíope terminó entregándose al Señor Jesús y bautizándose. Obediencia a lo que Dios ordena, a lo que el Espíritu Santo trae, frutos de bendición. Dice su palabra que el Espíritu Santo arrebató a Felipe. ¿Dónde se fue Felipe? A otra misión. A otra misión. Ser obedientes al Señor. Ser obedientes al Señor. Hay resultados que van a hacer para glorificar el nombre del Señor. Ese etíope se fue, dice, contento y alabando al Señor. Pedro también fue un hombre fiel, lleno del Espíritu
Espíritu Santo, que andaba esperando la dirección de Dios. Dice la palabra que Pedro estaba de hambre, un hambre muy fuerte. Mientras le preparaban comida, él estaba en la azotea, pero él no estaba perdiendo el tiempo en la azotea, mirando el paisaje hermoso, respirando un buen aire fresco. No, estaba orando. Y se le apareció un éxtasis, una visión y un lienzo que descendía del cielo, colgado por 4 puntas. En ella dice había animales cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y Dios le estaba enseñando a Pedro, le estaba diciendo, mate y come. Pedro decía, pero no he comido cosas inmundas. Y Dios le decía, pero Pedro, a lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Y de pronto el Espíritu le dice a Pedro, Pedro, baja. Hay 3 hombres buscándote. Y no dudes en ir con ellos. Ya sabemos la historia que pasó. Era Cornelio que estaba enviando allí. El resultado de esta obediencia a esperar la dirección detallada, certera y precisa del Espíritu Santo, de Dios tomando el gobierno de nuestra vida. Cornelio y toda su familia, y muchos de los que estaban allí, entregaron sus vidas a Jesús. Cuando los discípulos, los judíos, se enteraron que Pedro había ido a entablar conversación con los gentiles, que era una situación que se cuestionaba mucho, Pedro dijo, el Espíritu Santo me dijo, decisión detallada, precisa. Dios me dijo, usted y yo, como hijos del Señor, hay tantas cosas que Dios nos ha ordenado y nos manda para nuestro buen provecho. El enemigo dice, ¿por qué no lo haces? Come nomás, ¿por qué no lo haces? La respuesta, el Señor me dijo. Eso se llama obediencia. Obediencia, mis amados hermanos, andar en el Espíritu requiere el dominio y el control de Dios, de Jesucristo en nuestras vidas en obediencia. Y esta obediencia trae una gran bendición. Veamos más adelante que nosotros tenemos una lucha muy abierta. Dice que tenemos una lucha contra jueces, contra principados, contra potestades. Una lucha que no debemos ignorar. El enemigo está al acecho nuestro. Y nosotros debemos estar unidos al Señor Jesucristo. Y entonces el que anda en el Espíritu Santo nunca debe ser intimidado. O no puede ser intimidado por las acusaciones que hace el enemigo de Dios, o Satanás, o el diablo, o los demonios. Cuando marchamos, cuando entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo, y esto lo podemos experimentar y lo podemos hablar, porque cuando hemos experimentado la marcha, hemos emprendido la vida nueva en Cristo, el enemigo de Dios se ha mostrado más de una vez a perturbarnos, a inquietarnos, a querer desviarnos. Y seguirá buscando la manera como hacer claudicar nuestra fe. Pero de ninguna manera el que anda en el Espíritu Santo, el que ha entregado el gobierno de Cristo, a Cristo Jesús de su vida, debe ser intimidado. En ningún lugar ni en ningún tiempo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado palabras precisas, exactas. Le puso una sentencia final al diablo. Mateo 4:10 le dijo, vete Satanás porque escrito está, vete Satanás porque escrito está. Esa es la sentencia que usted y yo necesitamos aprender también y a pararnos firmes en el Espíritu Santo, porque esa es una dirección que nos ha enseñado el Señor. Vete Satanás, no me estorbes. Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Algo similar sucedió con Pablo. Pablo estaba predicando la palabra del Señor, dice, a un procónsul de la isla de Pafos. Y entonces los demonios trataron de interferir en esa situación. Había allí un falso profeta llamado Bar Jesús.
que dice que trataba de que el procónsul no aceptara, no permaneciera en esa fe, de estorbar que él no permaneciera en la fe porque éste amaba a Dios y Pablo estaba evangelizando a él. Pablo, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a él, le miró fijamente y le dijo que tinieblas había en su corazón, que en el nombre del Señor Jesús, que Pablo le dio una orden a él para que callase, y una sentencia muy triste para él. Quedó ciego instantáneamente, porque es necesario dar orden. Cuando el enemigo trata de invadir terreno en nuestras vidas, necesitamos pararnos firmes en el Espíritu Santo, porque tenemos esa autoridad entregada por el Señor Jesucristo para nosotros. Usémosla esa autoridad. Cuando el enemigo trata de infiltrarse en nuestros pensamientos o centrarnos pensamientos, dudas, culpabilidad, condenación, porque eso es lo que trata de animarnos a culpabilidad, a condenación, entonces nosotros podemos sentenciar con autoridad en el nombre de Jesús y sancionar esta situación. Hágalo. Hay resultados, porque tenemos un Dios que nos ha confiado todo para que seamos más que vencedores. Sí. Entonces, cuando estas cosas emprenden en nuestra práctica espiritual, aún más se mueve el enemigo. Pero sabemos que está vencido, porque mayor es el que está en nosotros que Él. Mayor es Cristo Jesús morando en nuestras vidas que Él. Así que tenemos victoria, tenemos una victoria en Cristo Jesús. Por eso nos gozamos y somos más que vencedores. Entonces, en otra situación, inmediatamente, mientras que ellos se dirigían, dice, a la oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y que daba gran ganancia a sus amos, y por muchos días gritando decía: estos son hombres o siervos de Dios que anuncian el camino de salvación. Pablo se volvió y dijo: en el nombre del Señor Jesús, te ordeno que salgas ahora. Y el Espíritu dejó a esta muchacha. En el nombre del Señor Jesús, el que anda en el Espíritu no se deja amedrentar, intimidar por los poderes del mal. Estará gozando, estará tratando de intentar. Pero no, mis amados hermanos, tenemos victoria en la sangre de Cristo Jesús. Y hay que ponerlo por obra, esa autoridad que nos ha conferido el Señor. Mayores cosas, dijo el Señor, les he dado poder para hollar serpientes. Dios nos ha conferido, a nosotros sí, a nosotros, débiles sí, a nosotros los débiles.